Bueno, mi nombre es Gabriel Listerov, soy magíster en diabetología, especialista en medicina interna, eh, soy jefe de diabetología del Hospital Santa Marina. Actualmente estoy como director del Comité Científico de Federación Argentina de Diabetes y soy miembro del Comité Ejecutivo de Federación Internacional de Diabetes, Región Sudamérica y Caribe. Bueno, la diabetes actualmente es considerada una epidemia porque un altísimo porcentaje de personas en el mundo tiene diabetes. En Argentina tenemos el 12,7%, es decir, casi 13 de cada 100 personas en Argentina tiene diabetes, la mitad no lo sabe. Es decir, de que casi 4 millones y medio de personas en Argentina tenemos la mitad de esas personas que no sabe que tiene diabetes. Por eso para nosotros es muy importante la detección temprana y el tratamiento oportuno, porque nos permite evitar las complicaciones por esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por aumento de los niveles de glucosa en sangre, ya sea porque se produzca poca insulina o porque no se pueda aprovechar la insulina. Y genera trastornos no solamente del metabolismo de las azúcares, que nosotros llamamos hidratos de carbono, sino también de las grasas y de las proteínas. Y de los tipos de diabetes, los más comunes son la diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes insulino dependiente, que son personas que necesitan aplicarse insulina todos los días, y el 90% es la diabetes tipo 2, que requieren, como todos los tipos de diabetes, un tratamiento con el estilo de vida que tiene que ver con el plan alimentario y la actividad física, y lo que se llaman hipoglucemiantes orales, y eventualmente con el correr del tiempo también pueden llegar a necesitar algunos insulina. También existe para la diabetes tipo 2 los tratamientos que se llaman inyectables no insulínicos, que se llaman análogos de GLP-1, que es otra alternativa que tienen las personas con diabetes tipo 2. Es muy importante tener en cuenta que en Argentina el aumento de la diabetes tipo 2 ha ido de la mano con el aumento de la obesidad y el sobrepeso, que es un 62% en los mayores de 18 años, y también ha tenido que ver con la disminución de la actividad física. Entonces, nosotros sí tenemos que decirle a los papás y a las mamás, eh, incentivar a que tengan una actividad física que les sea placentera, un plan alimentario saludable, y con eso, por más que tengan la predisposición genética, pueden evitar en un 60% que la diabetes tipo 2 pueda aparecer. En la diabetes tipo 1 no hay prácticas preventivas, es decir, no hay nada que podamos decir el papá o la mamá que hago, deje de hacer, y sí, cuando se descubren los síntomas, acudir rápidamente al médico. Vamos a hablar entonces de los síntomas de la diabetes. Lo que nosotros llamamos síntomas cardinales, es decir, que como los puntos cardinales también nos orientan, tiene que ver con orinar mucho, tener mucha sed, tener mucho apetito y pese a ello perder de peso. Eso tiene que orientarnos a hacer la consulta al médico, porque el diagnóstico de la diabetes es un diagnóstico bioquímico, es decir, tenemos que hacer un análisis de sangre para poder establecer si hay diabetes, no hay diabetes, o hay una situación intermedia que se llama intolerancia a la glucosa o glucemia alterada en ayunas, que ahora se le llama prediabetes. Bien, las personas con diabetes tipo 2, como todas las personas con diabetes, tienen que iniciar el tratamiento con el plan alimentario, actividad física, estamos hablando de unos 150 minutos semanales, y en todas las guías nacionales, internacionales, ya sea la americana o europea, se comienza con metformina. La metformina es el fármaco que está más probado, que tiene muchísima evidencia, y es el único de los clásicos que sí estamos viendo que tiene que ver mucho con la prevención cardiovascular, y lo conocemos desde hace casi tres décadas su efectividad. Dentro de las complicaciones agudas de la diabetes está lo que se llama la hipoglucemia, es cuando los niveles de glucosa están por debajo de 70, y la hiperglucemia, que es cuando los valores después de las comidas están por sobre 180. Nosotros buscamos en las personas con diabetes
que los valores de glucosa se mantengan en ayunas o con 2 horas de ayunas entre 70 y 140. Eso nos garantiza que el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses, que se llama hemoglobina glicosilada, se mantenga en un rango de 7 o menos. Entonces, pero lo que más rápido hay que actuar es lo que se llama la hipoglucemia. La hipoglucemia se manifiesta, primero que tiene que ver mayormente con el tratamiento de la diabetes, sea porque la persona está tomando una medicación y omite comidas, o se confunde con la dosis, o se aplica dosis de más de insulina, o también tiene que ver con que tenga un ayuno prolongado o no ingiera lo que nosotros llamamos hidratos de carbono. Son múltiples las causas de la hipoglucemia, pero los síntomas son de dos tipos. En primer lugar, unos síntomas tienen que ver con la no llegada de glucosa al cerebro, que tiene que ver, da trastornos de conciencia, es decir, de un estado de somnolencia, de confusión, y puede llegar hasta la pérdida de conocimiento. Por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con la liberación de una hormona que se llama adrenalina, que se da en la hipoglucemia. En esta liberación de adrenalina, la persona puede tener una sudoración fría, temblores, una sensación de apetito voraz, una situación de inquietud, y, y es importante tener en cuenta que con el correr de los años, especialmente las personas con diabetes tipo 1, estos últimos síntomas no se dan y solo se dan los de la pérdida de conciencia. Por eso es muy importante tener siempre a mano elementos para salir de la hipoglucemia. En este momento, más allá de lo tradicional, tenemos la posibilidad de la nueva glucosa desleíble, que permite en forma muy rápida salir de ese estado de hipoglucemia. Y, la certeza de los niveles de valores de glucosa, es muy importante saber que el yo me conozco no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque los síntomas con el correr del tiempo van variando, de tal modo que lo que antes a una persona con diabetes tipo 1 le daba transpiración, palpitaciones, sensación de inquietud, después eso desaparece y puede estar solamente con los síntomas que tienen que ver con la falta de llegada de glucosa al cerebro. Eso nosotros le llamamos hipoglucemia inadvertida. Entonces es importante siempre para las personas que están en tratamiento, según el tipo de diabetes, tiene que ser distinta cantidad de controles de glucosa. Una persona con diabetes gestacional, es decir, que es la diabetes que aparece o se descubre durante el embarazo, tenemos que hacer a veces casi 6, 8 controles. Una persona con diabetes tipo 2 compensada, 1 o 2 controles. Un paciente con diabetes tipo 1, 3, 4 controles. Es decir, que depende muchísimo del tipo de diabetes y el tipo de tratamiento que está haciendo, si es intensificado, es decir, nos interesa ajustar muchísimo la dosis o no. De manera tal que sí, transmitir a la gente que el yo me conozco no sirve, y es importante realizar siempre el automonitoreo. Es importante entonces que todas las personas con diabetes puedan acceder al automonitoreo. También debemos decir que la legislación argentina prevé la provisión de glucómetros y tiras reactivas, que varían en la cantidad según el tipo de diabetes que tiene la persona y según el momento que está viviendo, especialmente las personas que tienen diabetes, las mujeres que tienen diabetes gestacional, que constituyen el 5% de los embarazos. En ese caso es fundamental que puedan tener la posibilidad de hacer lo que se llama automonitoreo. En Argentina tenemos aparatos que todos están acorde a las normas IRAM, y realmente a nivel del ministerio siempre está esa exigencia. Entonces, sumamente importante, según las indicaciones del médico, la cantidad de controles que la persona tiene que hacer. Bueno, es importante comentar a la población que primero vale la pena tener el diagnóstico temprano. Importante saber, porque mientras antes sepamos, antes podemos hacer el tratamiento oportuno. Es importante también transmitir a las personas con diabetes que ninguna pastilla sola
sirve por sí mismo. El tratamiento de la diabetes es un tratamiento integral que tiene que ver con el plan alimentario, tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con el fármaco y también tiene que ver con lo que estamos haciendo en este espacio que denominamos educación diabetológica. Pero es importante tener en cuenta que educarse tiene que ver con adoptar una determinada conducta. Es decir, que hay gente que hace 20 años que se informa de lo que tiene que hacer, pero no lo ha adoptado para sí. Es decir, que hay gente que está informada, pero no está educada. Sí, desde nuestro espacio, que es la Federación Argentina de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes, propendemos a que las personas tiendan a agruparse, tiendan a darse cuenta que hay una tarea en común que hacer, y es muy importante para tomar conciencia, para peticionar a las autoridades también. Y bueno, siempre digo que más sabe de pimienta el que probó un grano y que el que vio pasar un cargamento. Entonces solamente una persona con diabetes puede entender cabalmente lo que se siente todos los días aplicarse insulina o hacerse monitoreo. Entonces, realmente hemos visto, especialmente en nuestra tarea en Federación Argentina de Diabetes, que el intercambio entre pares, el intercambio entre padres y madres de personas que tienen diabetes, ayuda muchísimo a lo que nosotros llamamos adherencia al tratamiento, que tiene que ver con a venirse a cumplir con los distintos tratamientos que se dan. Y, entonces, sí incentivamos o sí invitamos a las personas con diabetes primero a que se controlen, ya que los que tienen antecedentes familiares de diabetes, ya sea el papá o la mamá, que se hagan este control. A partir de los 45 años habría que hacerse lo que se llama screening, o sea, el control para ver si uno tiene diabetes o no, y saber que si uno tiene el papá o la mamá con diabetes tipo 2, tiene un 25% de chance de tener diabetes si no hace los cuidados adecuados, pero si el papá y la mamá tienen diabetes, tiene casi un 70% de chance de poder tener diabetes tipo 2, y aún así, como les decía, evitar haciendo actividad física, plan alimentario, manejándose bien en el peso, evitar en un 60% que aparezca la diabetes. También quiero comentar que cuidarse la diabetes no solamente es cuidar la glucosa, también es cuidar los niveles de colesterol, también cuidar la hipertensión arterial, y todo lo que se llaman factores de riesgo, entre los cuales también encontramos el tabaquismo. Así que es el tratamiento de la diabetes es un abordaje interdisciplinario en donde intervienen distintas profesiones que tienen que ver con la salud. Y bueno, y sí comentar que es importante unirse, es importante conocer personas que tengan diabetes en su zona para poder ayudarse, y poder participar activamente y ser protagonistas de su estado de salud.